Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a terminar con unas ideas suplementarias, el tema de la libertad. Soy consciente de que es un tema amplísimo, hay mucha bibliografía, no solamente artículos, cantidad de libros, y lo poco que hemos podido avanzar o presentar en clase no cubre ni de lejos la totalidad de lo que se podría decir sobre la libertad, ni siquiera a grandes rasgos. He presentado solamente 6 visiones o 6 intentos de responder a la pregunta ¿qué es la libertad? No he presentado una, ¿saben cuál es? Que es básica. ¿Sí? La de libertad como capacidad de elección. ¿Sí? Elección, es decir, ante una gama de alternativas, la persona tiene ese poder, esa facultad de preferir algo, ¿sí? Y escoger. Recuerden el ejemplo de un par de zapatos. Cuando voy a una panadería, tengo varios tipos. Uno es libre cuando puede seleccionar lo que quiere comprar, ¿sí? Bien. Creo que está clarísima esta concepción, no hace falta explicar. ¿Sí? Incluso cuando alguien, un asaltante, le pide a uno la billetera, la persona víctima, según Hobbes, ¿sí? Tiene la opción o de darle o no. Aunque esté bajo amenaza, pero le presenta un arma. Eso para Hobbes no quita la libertad. Locke criticó a Hobbes por eso. No solamente debe haber un contacto físico que me impida el movimiento. En eso está pensando Hobbes, ¿sí? Bueno, entonces con esto cierro la lista de opciones o concepciones de la libertad, ¿sí? Ahora, aparte de eso, quisiera ampliar algunas ideas con las cuales no estoy de acuerdo, por más que en el artículo suscribimos, mi compañero, mi colega y yo, pero con el pasar del tiempo he cambiado de opinión. Creo que cuando uno está más informado, reflexiona más y no es dogmático, entonces puede desdecirse. Y es lo que me ha pasado a mí. Por lo general, muchos filósofos no piensan lo mismo de jóvenes que de adultos o de viejos. Ha pasado con varios filósofos, quizás con la mayoría, entonces yo no puedo ser una excepción a eso, ¿sí? Bien, una de las cosas que quisiera recalcar es lo siguiente, ¿sí? Por una parte, hablábamos de, recordemos lo que es libertad negativa. Esa libertad está entendida como ausencia de coacción, carencia de fuerza, no sujeción, ¿sí? No depender de nadie para hacer algo. No estar pidiendo autorización a alguien, ¿sí? En el texto, nosotros afirmamos que esa concepción negativa de la libertad, que está adscrita a ciertos liberales, acarrearía que el Estado sea abstencionista. ¿Sí? Verán, yo les dije que, sobre todo desde una visión republicana, se concibe la libertad como un derecho. ¿Sí?
o si quieren ustedes, como un conjunto de derechos. Cuando estemos desarrollando esta temática de los derechos humanos, ahí veremos nuevamente que hay, por ejemplo, el derecho de libertad de pensamiento, libertad de expresión, de reunión, de asociación, entre otras. ¿Sí? 4 derechos de libertad. ¿Sí? Supuestamente detrás de esos derechos hay un valor, que es la libertad. ¿Sí? Pero podríamos también decir, detrás de esos derechos está el valor del bien común. Esa es otra visión. Pero si es que esta libertad está protegida por el Estado, por la República, eso quiere decir que el ordenamiento jurídico toma medidas para que eso se haga realidad. Y por lo tanto, este derecho implica o entraña la obligación en los demás de no impedir. Esta es una idea importante. Fíjense, estoy relacionando por un lado un derecho. ¿Sí? A ver, este es derecho, es cuestión normativa. Y una obligación. Derecho con obligación. Si una persona tiene derecho a la libertad, por ejemplo, libertad de movimiento, ¿sí? Libertad, por ejemplo, de emigrar, que no siempre se corresponde con la libertad de inmigrar, ¿sí? Entonces, los demás, tanto particulares como el Estado, incurren en un deber u obligación de no impedir a la persona sujeto de este derecho el goce efectivo de esa libertad. ¿Sí? Entonces, correlación entre derecho y obligación. Ahora, apliquemos este principio al Estado. Si es que tenemos libertad negativa, entonces el Estado también tiene esa obligación negativa de no obstaculizar, no restringir esa libertad. ¿Sí? Recuerden, es obligación negativa de no hacer algo. Por lo tanto, esto se suele utilizar en la literatura, estado abstencionista. Abstención es el que no hace cosas. ¿Sí? Bien, ahora, si se asocia esta libertad negativa a la posición liberal, pongo aquí con rojo, ¿sí? Entonces los liberales deberían estar de acuerdo con esta visión del Estado. Un Estado abstencionista. Personalmente no estoy de acuerdo con esto. Voy a poner aquí una X. ¿Sí? Los autores que mencionamos, o algún autor que mencionamos en el artículo, o más de uno, iban en esta dirección y nos parecía correcto. Pero actualmente no creo que haya esta conexión lógica o necesaria entre libertad negativa, a la cual yo me adhiero, y Estado abstencionista. Abstencionista es lo contrario de intervencionista. ¿Sí? Un Estado que tenga servicios públicos. ¿Sí? El Estado abstencionista es otro nombre para el Estado guardián. ¿Sí? ¿Sí? Guardián en ese sentido de los guardias de seguridad. ¿Sí? Nosotros tenemos en las entradas de la universidad tenemos guardias, por lo menos uno en cada puerta. La universidad contrata a una compañía privada, le paga a esa compañía, será miles de dólares al año, para que haya guardias, no solamente en las puertas, sino al interior de la facultad, de todas las facultades, en todos los campus. ¿Sí? Esos son guardias. Puede ser que en sus barrios algunos vecinos tengan ese contrato con guardianía privada y de repente aparece el guardia en una moto y va armado.
tiene una pistola, seguramente tiene permiso para matar, si es que eso es necesario, por razones de seguridad, para proteger a quienes han contratado por el servicio, ¿sí? Entonces, el Estado sería simplemente otro guardia más que nos protege de la seguridad, pero no de educación, salud, trabajo, seguros sociales o no, solo el orden, la seguridad y punto final. Ese es el Estado abstencionista, o si quieren ustedes, Estado mínimo, ¿sí? Entonces, ya no recuerdo de qué autor tomé esta idea, y en ese momento, quizás por no profundizar lo suficiente en el tema, estábamos de acuerdo, mi colega y yo, en que esto era correcto. Frente a esto está la otra idea, la de que una libertad positiva, en el sentido de capacidad efectiva, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? Capacidad efectiva, es decir, que lo que uno quiere, eso hace, realmente, ¿sí? Decíamos que eso está en el texto y creo que nuevamente repetido en la conclusión, ¿sí? Donde se resumen las ideas principales, se afirma que esta visión estaba asociada al socialismo, ¿sí? Aunque creo que me arrepiento tal vez de expresarme así tan en general, de haber sido más cuidadosos, aunque pusimos mucho empeño en pulir y revisar muchísimas veces el artículo antes de mandar a la revista, ya, creo que se nos fue a algunos, pero lo que pasa es que esto es posterior, ¿sí? Estoy hablando de hace más o menos unos 6 o 7 años, ¿sí? ¿Cuál es la visión que tiene del Estado un socialista frente a un individuo que tenga esta libertad entendida de este modo? ¿Sí? El Estado estaba obligado, ¿sí?, a ser un estado de bienestar, en el sentido de que debe ofrecer servicios públicos en la mayor cantidad de aspectos. Salud, por ejemplo, hospitales, centros de salud. Educación, escuelas, colegios, universidades públicas, fiscales. Seguro social, nacional, por ley, etcétera, etcétera. ¿Sí? El Estado debería dar trabajo, encargarse de la vivienda, del transporte, de la alimentación. ¿Qué hace el municipio aquí en Cuenca? Vemos mucha obra social. Tiene hospitales, por ejemplo, el de la mujer y el niño. ¿Sí? Da empleo a personas para que hagan aseo de parques y calles, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Sí? Lo que es etapa, ¿sí?, la EMOP. Bien, esos son servicios sociales. El municipio tiene un cementerio, una sala de velaciones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, pero eso traslademos a nivel nacional, la sociedad en general. El Estado tiene que encargarse de que todos tengan las condiciones materiales para que esa libertad se haga real y no quede simplemente escrita en la Constitución. ¿Ya? Bien, nuevamente, verán, hay un autor, Laporta. ¿Sí? Voy a poner que lo que dice es lo siguiente. Laporta es un profesor de filosofía del derecho, es decir, de la Universidad, si no estoy mal, de la Autónoma de Madrid. Ahí hay un departamento de filosofía del derecho, creo que con unos 13 profesores, posiblemente ya esté jubilado, Francisco Laporta, y él hace una afirmación fortísima, no solamente que la libertad requiere condiciones materiales, yo les hablé de recursos, medios, dinero, él
identifica la libertad con la posesión de medios para realizar los deseos de uno. ¿Sí? Bien, recuerden, yo simplemente en la clase anterior les puse este símbolo que es la herradura echada, que le leemos como solo sí, condición necesaria. Acá estoy poniendo el signo igual como definición. ¿Qué es la libertad? Poder efectivo de realizar los deseos. ¿Sí? Por lo tanto, el Estado tiene obligación de suprimir la pobreza en base a esta concepción de libertad. Yo no estoy de acuerdo con esta concepción de libertad. ¿Sí? Lamentablemente, la conclusión a la que llegamos en el artículo estaba muy influenciada por Tim Gray, que fue el autor que nos dio como la columna vertebral, el esqueleto del artículo. ¿Sí? Bien, creo que entonces, por favor, actualmente no creo que... ¿sí? Aquí voy a poner esto, no estoy de acuerdo con que la libertad, por definición, significa esto. ¿Sí? Creo que fue un error un tanto grave el decir que todas las 7 concepciones están bien y son complementarias. A esa conclusión llegamos, mi compañero y yo. Me parece que eso es un error. No hay cómo juntar las 7 concepciones o las 7 propuestas. Libre albedrío, yo no creo en eso, yo soy determinista. Esta concepción lo que hace es confundir libertad con bienestar. No es lo mismo. ¿Sí? Entonces, solamente quisiera que ustedes tengan presente esto y noten que me estoy apartando de mi propio escrito de hace años. ¿Sí? A ver, quizás para terminar, creo que ya les he indicado en otras veces, desde el nombre de la asignatura es fundamentos. No se puede esperar más que una mera introducción. ¿Sí? No puedo exponer todo, hay que dejar de lado, lamentablemente, pero ustedes han leído. Para terminar, solamente quisiera decir unas palabras sobre el marxismo. ¿Sí? ¿Cómo concibe esta corriente fundada por Marx, Engels, desarrollada por Lenin, Stalin? ¿Cómo ven ellos la libertad? ¿Sí? Una de los fundamentos filosóficos de esta corriente es el materialismo dialéctico, que cree que la historia humana se ha desarrollado y ha pasado por varios modos de producción. ¿Sí? Dejando de lado el primero, que es un poco no claro, tenemos el esclavismo, feudalismo, actualmente estamos en el capitalismo. Con Lenin y Stalin se pasó al socialismo, que fue una primera etapa para un comunismo que será el estadio final de la historia. ¿Sí? Ahora, la libertad entendida como derecho para esta corriente es, sobre todo si es que hablamos de derechos humanos y la libertad como simplemente un caso específico de los derechos, esto es un invento de la burguesía. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? A ver, primero,
Cuando hablamos de burguesía, nos estamos refiriendo a una clase social que existe en el capitalismo. No ha existido siempre, que son los dueños de los medios de producción. Si quieren, con otras palabras y simplemente por razones pedagógicas, para que ustedes entiendan, podemos asociar a la burguesía con los dueños de las grandes fábricas. ¿Sí? Son los que tienen el dinero, compran las máquinas y emplean a los obreros, quienes reciben un salario. ¿Sí? Ahora, si es que habláramos de derechos humanos, entonces se estaría pensando en que cualquier persona, por el mero hecho de ser un humano, por eso tiene derechos. ¿Sí? ¿Sí? Aquí habría una naturaleza humana y es por eso por lo que tenemos derechos. Esto no acepta ningún marxista. La clase, nuestra sociedad está dividida en burgueses y proletarios. Básicamente esas dos clases. Los proletarios son los empleados, los que viven de su trabajo, asalariado. ¿Sí? Entonces ganarán en nuestro país el mínimo, que está por ley, y supuestamente con eso ya tienen lo suficiente como para mantenerse. ¿Sí? Por supuesto, de acuerdo a la ley es simplemente un instrumento que tiene la burguesía en sus manos para controlar, para dominar a los obreros. Entonces, todo este lenguaje de derechos humanos, eso es ajeno a este pensamiento marxista. Lo que hay es derechos de los burgueses, derechos de los proletarios. Derechos circunscritos a clases sociales. ¿Sí? Esto sucede en la burguesía y luego creen que la historia está determinada por leyes inflexibles, inevitables, y en un futuro, según los marxistas, es un futuro próximo, yo diré más bien futuro remoto, pasaremos al comunismo. Ahí no habrá clases sociales, no habrá propiedad privada y desaparecerá el Estado como instrumento de dominación. Solamente ahí se conseguirá la igualdad y ahí los hombres serán libres. ¿Sí? Entonces, libertad solo en el comunismo. ¿Ya? A ver, por lo tanto, no hay derechos humanos, derechos de todo hombre, sino derechos de la clase dominante. ¿Ok? Bueno, creo que esta posición es importante de presentarse en este elenco de concepciones que he presentado. Ahora, dije que en el comunismo no habrá Estado. ¿Sí? El Estado está concebido como un instrumento de dominación. ¿Sí? No es nada bueno y tendrá su fin. Por lo tanto, en el comunismo estaremos en un anarquismo. ¿Sí? En el fondo, ¿sí? Cuando empiece realmente la historia verdaderamente humana, desaparecerá el Estado. ¿Sí? Bueno, creo que esta es una idea importante para tenerla en cuenta. ¿Sí? Bueno, personalmente no soy marxista, pero sí soy comunista. No es lo mismo. ¿Sí? Ya veremos al final del semestre esta posición. ¿Sí? Bueno, con esto termino lo que es la libertad. Quedan muchas otras cosas que hubiera querido indicar, pero queda ahí. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Sí? Estaba leyendo un poco sobre la libertad según los hedonistas estoicos, entonces... ¿Hedonistas estoicos? Sí, o sea, igual
se basan en que si hay un amo nunca somos libres. Entonces mi pregunta es, ¿realmente en algún momento somos libres? ¿O podemos llegar a ser libres solo con el anarquismo? A ver, ¿O no? Porque igual si el Estado es el que nos beneficia, estamos siendo nosotros esclavos del Estado. Y si en algún momento el Estado ya no nos proporciona ese beneficio. pero yo no. Si podemos llegar a tener esa libertad, realmente podemos llegar a ser libres. A ver, pero el problema, a ver, usted dice que el Estado nos esclaviza, Prácticamente. nos quita la libertad, Es como un amo. Dependemos de él. pero, Sin él, a ver, pero, bueno, esa es la visión que tienen los libertarios, por ejemplo, Nozick, ustedes ya han procesado, él es uno de los que defiende esa tesis. Yo creo que esa es una visión parcializada, en realidad incorrecta. El Estado, habría que ver si tiene o no obligación el Estado, y quisiera ver qué opina usted, ¿tiene o no obligación el Estado de garantizar derechos de bienestar? Como alimentación, vivienda, salud, trabajo, educación, ¿sí o no? ¿O estaríamos mejor sin servicios públicos? es que es difícil generalizar, porque hay vuelta a la duda. Si sería para todos, estaría correcto. Pero vuelta igual es como en Corea del Norte. Tienen un acto comunista, según ellos, el Estado les beneficia a todos, pero no son libres. Entonces, Pero, hay una contradicción. veamos por ejemplo aquí en Ecuador, tenemos aquí en nuestra universidad, es una universidad pública. Simplemente por el hecho de ser rico está prohibido que entre a la U. No, pero tampoco tienen todos acceso a ese ámbito. Ya, pero es que no hay plata. Ahora, no todos tienen real acceso a entrar a la universidad. ¿Sí? De 20.000 aspirantes entran 4.000, 25%, 20%. Ahora, si el Estado se organizara de tal manera que puedan ingresar todos, ¿eso sería mejor o no? O solo que haya universidades privadas, ¿qué es mejor? Es que a eso voy. Mi pregunta es si se puede llegar a ser libre así, porque de una forma o de otra forma va a afectar siempre al grupo minoritario. Pero, Porque si entran todos, tampoco va a ser libertad. ¿por qué no libertad? Ya, libertad absoluta no tenemos. Eso no hay problema. Ni, De todas las 7 que hemos visto, ninguna de todas las concepciones nos llevan a la libertad real. a ver, pero ¿en qué libertad está pensando? ¿Usted está pensando en libertad absoluta? Exacto, en una libertad. Pero, El anarquismo, eso no es cierto. Porque no a ver, pero... Verán, la cuestión del anarquismo tenemos que verla cuando analicemos la cuestión de la justificación del Estado. Para eso vamos a utilizar un texto de Wolf. Ahí hay 2 secciones que hablan sobre el anarquismo. Yo le pediría, si usted es capaz de esperar un poquito, posterguemos esa discusión para diciembre o enero. Si es que tiene interés, vea qué piensa Wolf sobre ese tema. ¿Sí? Véale ahí en el anillado, es el texto número 12. ¿Sí? 2 secciones sobre el anarquismo. ¿Sí? Ahora, yo no veo de qué manera el hecho de que haya una universidad pública quita la libertad a los jóvenes. Y yo creo que de lo que habla es, en cambio, como libertad de posibilidades, porque pues todos van a tener siempre las mismas posibilidades, ¿no? Pero la libertad de elección sería otra cosa. Ay, pero lo que quizás para completar la respuesta, hay otros países en los cuales la universidad pública no tiene restricciones.
Si quiere usted, entra. Entonces, nosotros por cómo estamos organizados, no podemos funcionar de esa manera. Pero eso es cuestión de política. O sea, podríamos nosotros hacer algo para democratizar, o si quiere, llegar el acceso a la educación superior, que llegue a más gente, idealmente para todos. Si es que ahora, en filosofía política nosotros deberíamos hacernos la pregunta, ¿es satisfactorio, aceptable o incluso es un deber ofrecer este servicio de educación superior a todos desde el Estado, sí o no? Ahora, usted, ¿cómo respondería a esa pregunta? Ya, piense, posiblemente se opone. Pero, o sea, yo comprendo, no es sencillo el problema de ninguna manera, ¿sí? Los dos lados y ninguno de los dos va a tener como que la cierta veracidad. Entonces va a depender siempre y un mínimo cambio va a ser que afecte en todo el contexto. Pero es que, ¿por qué? Pero, perdón, la libertad perfecta. Jonathan. La libertad completa. Pero pues, yo pienso que ningún absoluto existe, ¿no? En casi ningún contexto. Tal vez existen cosas así, pero jamás va a decir soy 100% feliz, soy 100% triste, soy 100% libre. No puede ser 100% libre. Exacto, yo creo que en ningún sentido. A ver, Jonathan, creo que un inicio de solución puede ser, no necesitamos optar entre extremos. Por una parte, o sea, en el momento actual, o quitamos el Estado, o nos vamos al estatismo total. Ahora, intervencionismo al 100%. Nada de propiedad privada ni empresa privada. Mercado libre. Podemos hacer algo mixto o híbrido, en el sentido de conciliar. ¿Sí? Ahora, pero si nosotros pensamos en un futuro remoto, ¿cómo será la sociedad ideal? ¿Cómo se imagina usted? ¿Con Estado o sin Estado? ¿Y por qué? Ahora, lo que le puedo decir en este momento es que ninguna sociedad, históricamente, bueno, creo que no quisiera adelantarme a lo que tengo reservado para cuando llegue el momento, ¿sí? Pero gracias por su pregunta. Y acabamos aquí la clase. Gracias.